Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Bueno, yo soy la mujer que soy, estoy hoy con vosotros. Quiero empezar primeramente dándole la gracia a toda aquella persona que haya escuchado los audios los vídeos, audios de la situación por la cual yo he estado viviendo aquí en el país de España y Madrid. Quiero agradecer a cada una de aquellas personas que se han tomado un momento de su tiempo en escuchar lo que yo estoy viviendo, lo que me ha tocado vivir en este país. Porque somos inmigrantes, hoy estoy yo aquí, pues mañana no sabes si tú o alguien muy querido a ti va a estar fuera en un país donde le estará pasando la misma situación o una situación parecida a la mía. De todo corazón os doy la gracia a cada uno de lo que ha escuchado estos vídeos. Con todas aquellas personas que en medio de esta situación han tomado su decisión de no aportar ni un granito de arena, no tengo nada malo que decir en contra de ellos. Yo solo pienso que son personas que no tienen amor al prójimo, que no tienen misericordia y que en algún día de su vida le tocará vivir una situación parecida o la misma, donde se preguntarán si Dios existe, ¿dónde está? Porque es lo que nos preguntamos cuando nos suceden cosas. Si Dios existe, ¿dónde está? Dios está en cada corazón donde se muestra misericordia. Ahí está Dios. Respecto a la situación por la cual estoy pasando y sigo pasando, mi hija, la cual ha sido la afectada de esta situación, me ha caído en un estado de ansiedad debido al estrés que ha vivido en este colegio, debido al estrés que ha tenido de parte del personal que allí trabaja, que no supo llevar la situación como debía de ser con una niña de 9 años, sino que la víctima resultó siendo mentirosa y acosadora, y las que no son víctimas, las que yo no he visto sufrir ni un día, la he podido ver sufrir, han pasado a ser creídas, así por decir una cosa, por decir la verdad, creídas. Mi hija, el martes de esta semana, fue su último día de colegio, donde por la tarde la niña me cayó en un estado de ansiedad, porque ya venía aguantando. Le aconsejo a todo padre que me vaya a escuchar, que me esté escuchando, si su hijo está pasando por un problema así parecido al mío, en un colegio o en otro lugar de estudio, no le obligue a ir. Yo obligué a mi hija porque es el último trimestre y como padre pues tenemos que llevar a nuestros niños, estamos obligados a eso, pero ya cuando el niño se encuentra en un estado emocional en el cual se encontraba mi hija y ya el martes explotó, tuvimos que llevarla de urgencia con un estado de ansiedad, con pánico, miedo hacia esas personas que están en ese lugar, la dirección, su tutora, jefe de estudio y esas compañeritas que lamentablemente se han comportado así. Son niños, pero hay que corregirlo a tiempo. Mi hija ahora me la tienen que tratar psicológicamente, se tiene que recuperar. Gracias a Dios está bien. Lo principal, yo siempre lo ponemos todo en manos de Dios, pero nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra y nosotros tenemos que dar cuenta. Entonces, ante un estado así, pues hay que acudir a los profesionales, porque muchas veces pues no nos creen a nosotros y porque yo lo diga no le van a creer a uno, pero un profesional la ha visto, me ha visto a la niña y en un estado de ansiedad y desesperación. Y esto fue el martes de esta semana y estamos en el mes de abril ya.
terminando el mes de abril, y es lamentable que no se haya tratado con la delicadeza que se tenía que tratar, sino que directamente la víctima resultó siendo la que hacía el daño. Pero muchos sabemos que el que está haciendo daño no sufre. Y a quien le hacen el daño es a quien sufre. Es quien sufre, y aquí está la prueba. La niña en este estado emocional ha explotado. Son 9 añitos y no supieron manejar la situación. Yo he estado reunidos en este lugar. No puedo decir quiénes estaban ahí porque como no es algo público, pero sí que es público que yo me exprese. Esto sí que me puedo expresar públicamente. Y a mí me han levantado una de mentiras que es terrible. La directora de este centro escolar, es terrible toda la mentira, junto a la tutora, junto al jefe de estudio. Es terrible todas las mentiras que me han levantado a mí. Y ahora comprendo por qué mi hija cayó así, en ese estado. Ahora lo comprendo, porque es que todo lo que a ella le acusaban no era verdad. A mí me han levantado tantas calumnias solo por salvarse su pellejo. La profesora por mantener su puesto de empleo. La directora por mantener su puesto. Me han levantado una de calumnias, tantas calumnias, que yo, al ser cristiana, evangélica, gracias al Señor, pues yo detesto la mentira. ¿Por qué? Porque yo antes no era cristiana. Y como no era cristiana, yo sé cuando mentimos, yo sé cuando exageramos algo, cuando lo cambiamos para intentarlo llevar a nuestro favor. Entonces, cuando esta señora sacó una hoja y comenzó a decir tantas mentiras de mí y de mi hija terminó siendo una mentirosa y acosadora. Y allí en ese lugar no ha pasado nada. Nunca pasó nada. Ella se lo inventó todo. Y todo lo que yo viví, de verlo a través de las verjas de ese colegio, también me lo inventé. Entonces, vamos a ver. Yo me convertí hace unos años. Ya hace unos largos años me he convertido al Señor. He dejado todo camino que era pecaminoso delante de Dios. Entonces, cuando esa señora comenzó a argumentar tantas mentiras, yo que cuando no era evangélica, cualquier cosa, uno cambia, uno hace para acá, o le va a dar para allá, o lo cambia aquí. Pero yo ahora no puedo hacer eso, porque yo me he convertido de corazón al Señor y estoy guardando su palabra. Y yo tengo que cargar con la verdad a donde quiera que vaya. En esta situación yo me he encontrado gente que directamente ya ni el saludo te quieren dar porque no quieren verse involucrado en esto, porque piensan que aún dándote el saludo se van a involucrar. Son ignorantes, porque tú no te vas a involucrar con alguien que ha decidido hablar porque tú le des el saludo. Gente que, yo no quiero saber nada de eso. Y gente que sabe la verdad de lo que está pasando y por temor, pues se mantienen a un lado y yo lo respeto. Y le doy la gracia a todo aquel que me ha contado su historia, me ha contado cosas que le han sucedido en ese lugar, las cuales es verdad porque yo también la he vivido y lo han tomado por mentirosos, se han tenido que ir de ese lugar. Y esto es lo que se vive. Yo exhorto a todo aquel que cree en Dios, que si se quieren convertir a algo, que se conviertan a Dios, que no se conviertan a una religión. Porque aún muchos llamados cristianos, yo no he tenido el apoyo de ellos tampoco. No. Buenos días, hasta luego, un adiós. Gente cristiana que ha sabido mi situación, que se ha enterado de mi situación. Y
No te dicen cómo está ni nada. Gente que ha sabido que mi hija cayó en un estado de ansiedad, que ahora necesita ser tratada psicológicamente para reparar ese daño, ese terror que vivió en ese centro escolar, donde gracias al Señor ya, por supuesto, ya no volvió más desde el martes a la tarde. No por mí, porque yo como madre pues me sentía obligada a llevarla, sino porque un profesional ya lo aconsejó, no puede volver a ese lugar, un profesional médico. Gente llamada cristiana que ha sabido mi situación y han pasado de largo. Adiós, hasta luego. Yo suelto a todo aquel que se quiera convertir a Cristo, que este camino es real, que Dios es bueno y que no se convierta a la gente, porque va a salir decepcionado, se va a apartar de Dios y va a estar en el mismo lugar o un peor lugar que como estuvo antes. A veces nos preguntamos, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto odio? Yo misma me lo llegué a preguntar, ¿por qué se ensañaron así con mi niña? ¿Por qué se ensañaron así conmigo? Por salvar su pellejo, por mantener su empleo, no quieren que la verdad salga a la luz. Por eso, no por otra cosa. Por el dinero. A veces, si Dios existe, ¿dónde está? Es que nosotros mismos tenemos que tener misericordia los unos con los otros. Y ahí Dios está existiendo. Los unos con los otros. Ese es el primer mandamiento. Amar a Dios primeramente y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo. Tú no puedes ver a tu hermano pasar una situación de tribulación, de angustia, de ansiedad, de desesperación, porque tú sabes que los evangélicos son perseguidos a causa de guardar los mandamientos. Y darte igual. El evangelio no es una falda larga. El evangelio no es una camiseta que te llegue hasta las mangas, hasta las manos. No es una camiseta que te llegue hasta aquí, hasta el cuello. El evangelio no es ni siquiera ponerte el velo. No, perdón. No, esto no es el evangelio. El evangelio es misericordia. Es obedecer a Dios primeramente. Es amar a tu prójimo, ese es el segundo mandamiento. Este es el verdadero evangelio. No te va a salvar que te pongas el atavío, el velo. No te va a salvar que te pongas una camisa decorosa, que no muestre tu cuerpo, tu sensualidad, que no uses una falda ajustada, que no lleves el pantalón. No te va a salvar esto. Lo que te va a salvar es un verdadero corazón. No te digo que ponerte una falda que ya no sea la misma que tú te ponías cuando no estabas en el evangelio no esté bien, por supuesto, es lo que manda la Escritura, que vistamos con pudor y modestia. No te digo que si tú te quieres poner una camisa hasta aquí y hasta el cuello, porque sea tu gusto te la pongas, o porque tú crees que así te vas a salvar, te la ponga. Ahora no se la puedes imponer a otra persona. La persona, cada uno debe de saber cómo vestirse y cómo sentirse cómodo, porque no es una orquesta. Esto no es una orquesta, no es una banda. No hay que usar un uniforme, sino que cada una debe de vestirse conforme a como ha aprendido y honrando a Dios y honrándose ella misma en su forma de vestir o él mismo en su forma de vestir. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Yo les exhorto a todo aquel que si un día quiere dejar los caminos del mundo y convertirse a Cristo, o si se apartó de Dios por cómo fue recibido en las iglesias, en el tiempo que duró, cómo fue tratado, que se convierta a Cristo, que se convierta al Señor, que no se convierta a la persona. El hombre traiciona. El llamado cristiano traiciona también. Te ve tener necesidad y pasa de largo. Cierra sus ojos y te dice hasta luego. La fe sin obra está muerta en sí misma. Muchas gracias a todo aquel que ha puesto su granito de arena en esta situación y a todo aquel que no la haya puesto.
gracias también. El que paga es el Señor.